Como saben, el domingo pasado terminamos la serie de Hechos. Estuvimos viendo estos 28 capítulos. ¿Cuántos fueron bendecidos a través de estudiar Hechos? Alguien aquí, el Señor le habló, el Señor le enseñó algo. Fue una muy buena serie, la verdad estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos enseñó. Y solamente fue un libro de los varios que tiene la Escritura. Y el día de hoy empezamos una nueva serie. El Señor, igual en un tiempo de alabanza, puso en mi corazón una palabra para la iglesia que tenía que ver con quiénes somos como iglesia y qué parte tienes tú en la iglesia. Y ese día hubo varias palabras proféticas durante la alabanza. Y luego el Señor me da esa, yo dije, no, pues ya es mucho. Luego también cuando recibes mucha información, no sé si les pasa a ustedes, pero luego mi esposa me manda a la tienda y me dice, vas a traer esto y esto y esto. Y ya empiezo a preparar mis cosas, busco mi cartera y mientras voy agarrando mi cartera me dice, ay, también vas a traer esto y esto y esto. Y luego ya, pues trato de acordarme, estoy abriendo la puerta y me dice, ay, también te traes. Llega un punto en el que digo, mira, ya es demasiada información para mí, honestamente, mándame un WhatsApp de aquí a lo que llego a la tienda y ya ahí no hay fallas, ¿no? Y ahí estoy en la tienda con mi teléfono, cosa por cosa. Entonces a veces así nos pasa. Cuando recibimos un montón de palabras, información y recibes tanto que se te olvida. Entonces ese día dije, no, ya es como demasiado para nuestro entendimiento, porque el Señor cuando nos habla, no nada más nos habla para que suspiremos y digamos, ah, me habló el Señor, qué bonito. No, sino nos habla para que hagamos algo. Entonces preferí guardarme esa palabra y la compartí con Andrés. Y platicando con él, acordamos que vamos a empezar una nueva serie a partir de esta dirección que el Señor nos está dando. Y es una serie que habla sobre la iglesia en general. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son sus características? ¿A qué somos llamados? ¿Qué cosas nos ha confiado el Señor? ¿Cómo funciona la iglesia o cómo debería funcionar la iglesia? Muchas cosas que hemos aprendido de lejitos, algunas las hemos aprendido mal, algunas las hemos aprendido bien, otras el Señor las está revelando poco a poco. Entonces lo que vamos a estar haciendo en las siguientes semanas es ir estudiando la Escritura específicamente acerca de la iglesia en general, diferentes asuntos, desde cosas básicas hasta cosas muy prácticas, hasta fundamentos doctrinales. Entonces vamos a empezar el día de hoy con esta serie y el día de hoy lo que vamos a estudiar es ¿quién es la iglesia? Y sí, lo escuchaste bien, es ¿quién es la iglesia? Inicialmente yo había puesto en mis notas ¿qué es la iglesia? Pero la iglesia no es una cosa, la iglesia es alguien, son personas y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Quién es la iglesia? Y vamos a partir desde lo fundamental, desde lo básico. Para empezar, algo que está súper interesante es que el concepto de iglesia lo introduce Jesús. Es decir, el concepto de iglesia no es una idea humana, no es un acuerdo que tomaron los discípulos, no es un asunto de tradición, es un concepto que introduce Jesús. Y la primera vez en la que se menciona esto está en Mateo capítulo 16. Y vamos a estudiar un poquito este relato porque es el primer momento en el que Jesús menciona la iglesia. Antes de eso, los discípulos no habían escuchado nada sobre la iglesia, no se conocía ese concepto, al menos no en términos del reino de Dios. La palabra iglesia se conocía en términos ciudadanos, en asuntos relacionados con temas cívicos. Literalmente la palabra iglesia, si estás tomando notas, la palabra iglesia literalmente significa reunión de los convocados.
Eso significa iglesia, reunión de los convocados, o también asamblea o convocación. Y este término surge en la antigua Grecia, cuando ellos tenían ciertas situaciones que resolver en una ciudad. Hacían un llamado a personas específicas. Tenían que ser ciudadanos, es decir, tenían que tener ya la mayoría de edad para poder participar en esta asamblea. Entonces hacían un llamado y los que respondían a ese llamado y llegaban y se reunían, eso era eclesia, eso era iglesia. Es decir, los que respondieron al llamado y se reunieron, esos son la iglesia, ¿ok? Y ellos hacían estas reuniones, estas asambleas, tenían sus asambleas tanto programadas, es decir, se reunían en ciertas fechas específicas del año, ya todos los ciudadanos de esa ciudad sabían que tal fecha tocaba reunión para planear las cosas del año o acordar las cosas del año. Y también tenían reuniones como extraordinarias, temas de emergencia, que de repente pasó esto, hay un asunto social que no se ha resuelto, vamos a convocar a la gente, a la asamblea, a la iglesia para resolver el tema. Resolvían temas políticos, resolvían temas sociales, resolvían temas comerciales y algunos temas religiosos también, ¿sale? Entonces eso, la palabra eclesia, era un tema de los griegos, es lo que podemos llamar ahora como la reunión vecinal. No sé si en tu colonia o en tu privada o en tu fraccionamiento de repente hacen las reuniones vecinales, ¿no? Y llaman para resolver el tema de la SEA, ¿no? O el tema de que no hay gasolina o X. Entonces, o que nos están construyendo muchos fraccionamientos alrededor de nosotros y ya casi no tenemos agua y vamos a hacer una reunión. Entonces, esa asamblea vecinal es lo que los griegos conocían como eclesia. Entonces, un día agarra Jesús a sus discípulos y los lleva a un lugar en específico. Esto está bien interesante porque hemos leído esta historia que vamos a leer ahorita, pero hay unos datos bien interesantes que si pasamos por alto, si no conocemos el contexto, no cachamos bien todo lo que Jesús estaba haciendo. Vamos a ir a Mateo 16, versículo 13. Y vamos a leer juntos del 13 al 20, y luego te voy a mencionar algunas de estas cosas importantes que hay en este pasaje. Mateo 16, del 13 al 20. Dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Cuántos ya habían leído este pasaje? O al menos escuchado. Es súper conocido, ¿no? Una de las cosas más importantes es que justo en este momento es la primera vez que se menciona el término iglesia en temas del reino de Dios y es mencionado por Jesús. ¿Sale? Primer dato importante. Segunda cosa importante es que cuando nosotros empezamos a leer el versículo 13, dice que los llevó a una ciudad que era Cesarea de Filipo, ¿sale? Y para nosotros es un nombre raro y nada más, ¿sale? No nos dice mucho. Pero para el contexto judío sí significaba algo.
En esa población, no sé si era una ciudad como tal, pero en esa población era conocido un lugar que estaba en unas grutas al pie de la montaña. Y ese lugar eran unas cuevas que estaban allí. Y los lugareños tenían esta tradición, este entendimiento de que allí pasaban cosas raras, sobrenaturales, espirituales, al grado de que ellos consideraban que en esas grutas, en esas cuevas, estaba la puerta del Hades. Había una cueva que ellos llamaban la puerta del Hades, el acceso al inframundo. Y era un lugar tan místico que allí se hacían sacrificios a dioses paganos. Y se hacían sacrificios de cabras y de animales y de un montón de cosas para ofrecer esto a esos espíritus, a esos dioses, buscando bendición en la fertilidad, buscando bendición en sus siembras. Entonces ese lugar era conocido como la puerta del inframundo, es decir, ahí ellos creían que había acceso a cosas sobrenaturales, ¿ok? Entonces Jesús lleva a sus discípulos a ese lugar y les empieza a hacer una plática, empieza una charla. ¿Y con qué empieza esta charla? No sé si te fijaste, empieza con una pregunta. Y la pregunta que les hace es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sale? Y es bien importante que tú te fijes cómo empieza la charla. Imagínate que el Señor te invita a tomar un café o te invita a una salida y el Señor empieza la charla con un tema, con una pregunta, ¿no? Y a lo largo de la charla el Señor sigue insistiendo sobre ese tema. No sé, tal vez te pregunta, oye, ¿cómo está tu familia? Para empezar la plática, ¿no? Tú empiezas a platicar, el Señor te empieza a decir algunas cosas y luego te dice, oye, ¿has considerado la importancia de la familia? Entonces, pues tú platicas con Él, intercambias ideas y luego el Señor después en la charla te dice, yo creé la familia y la familia es importante. Entonces tú ya estás así como, ah, caray, ¿de qué quiere hablar el Señor? ¿No? Tengo la ligera sospecha de que quiere hablar de la familia. Y cuando el Señor acaba su charla, te da un abrazo y te dice, cuida a tu familia. Imagínate esa situación. ¿De qué crees que querría hablar el Señor cuando te invitó? ¿Tú qué piensas? Que era el tema que Él quería hablar contigo. Pues de la familia, ¿no? Es evidente. Entonces, quiero que pongas atención en esta charla. El Señor lleva a sus discípulos a un lugar y empieza la charla con una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a responder. Y después de que ellos responden, ¿quién dice la gente que es Él? Él hace una segunda pregunta. Esa segunda pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sale? Se vuelve a repetir ese tema. Y Simón Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. ¿Ok? Y después de esto, después de que Pedro responde acertadamente, el Señor dice algunas cosas que son bien importantes. Pero tienes que poner mucha atención en lo que el Señor dice y tienes que entender el contexto, porque cuando leemos esto a la carrera, puede ser bien confuso y puedes terminar bien lejos de lo que el Señor estaba tratando de platicar contigo. Por más de 1500 años hubo una seria confusión sobre esta charla que Jesús tuvo con sus discípulos. El Señor le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado nadie más. Y quiero que vayas conmigo al versículo 18
desde el 17, donde dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y en el versículo 18 dice esto: yo te digo que tú eres Pedro, punto. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. Quiero mencionarte 4 cosas acá. 1, cuando le dice a Simón, le dice: tú eres Pedro, ¿sale? Y usa una palabra en griego, la palabra es Petros. Y luego viene un punto. ¿Te acuerdas lo que significaba el punto en tus clases de español? Punto. Se acabó la idea de la que estabas hablando, ¿sale? Y empiezas otra idea. Y luego dice: sobre esta piedra, y el Señor usa otra palabra, que es Petra. Para nosotros en español, pues Petros y Petra suenan pues como primos, ¿no? Suena familia. Petros era una palabra que se ocupaba para hablar de una piedra pequeña. Te voy a lanzar un Petros si me sigues molestando, ¿no? O agarras un Petros imaginario para asustar a un perro, ¿no? Un Petros, una piedra pequeña. Y la palabra que usa después Jesús sobre esta Petra, edificaré mi iglesia, la palabra Petra es una palabra que hace alusión a algo grande, una roca, ¿ok? Son 2 cosas diferentes. Si yo te digo: voy a agarrar una roca imaginaria para asustar a un perro, pues solo que sea un perro de esos que salían en los Power Rangers, no uno grandote. No necesitas una roca para asustar a un perro. ¿De qué te hablo? Que en el idioma griego original, en el que está escrito el Nuevo Testamento, es entendible la diferencia. Pero para nosotros, que decimos: Pedro significa piedra, y luego Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ese pequeño asunto ha causado una confusión enorme de qué estaba hablando Jesús. Y aquí los discípulos vemos que dijeron: Pedro, algo hay especial con Pedro. Y luego nosotros seguimos leyendo y vemos que Jesús le dice: te daré las llaves de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y imagínate los discípulos diciendo: y además le va a las llaves de los cielos. No, hombre, pues Pedro andaba volado. Y nosotros cuando leemos esto de bote pronto y cierras tu Biblia, dices: pues sí, ¿no? A Pedro le dijo Petro, y luego dijo que sobre esta Petra iba a edificar su iglesia, y además de dar las llaves a Pedro. Es importante leer la escritura completa. Cualquier versículo que tú tomes suelto te puede llevar a doctrinas bien extrañas. Y algo que a mí me encanta es que si tú sigues leyendo Mateo, esto es en el capítulo 16, 3 doritos después, unos versículos adelante, en el versículo 18, quiero que vayas conmigo y mires lo que Jesús le dice a todos sus discípulos. Vamos a ir a Mateo 18, versículos 18 al 19. Quiero que lo busques en tu Biblia para que veas que sí es cierto. Versículo 18 dice así: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? No sé si notas que exactamente lo que le dijo a Pedro, que le daría las llaves de los cielos y que todo lo que atara aquí sería atado allá, se lo dice exactamente igual a todos sus discípulos unos versículos adelante. Es decir, solamente le dijo a Pedro primero porque Pedro tuvo esta revelación primero de quién era él.
Y por eso le dijo, ¿sabes qué? Tienes acceso a esto. Y más adelante, hablando con todos sus discípulos, les dice lo mismo. Les aseguro que todo lo que Pedro ate, no, les aseguro que todo lo que ustedes aten, está poniendo a todos los discípulos en el mismo acceso que le había mencionado a Pedro, ¿ok? Y esto es bien importante porque es muy interesante, iglesia, que desde el minuto 1 en el que Jesús empezó a hablar de la iglesia, empezó a haber una confusión relacionada con posicionamientos, con gafetes especiales. Desde el momento 1, o sea, es la primera vez que Jesús está mencionando iglesia y ni siquiera ha acabado la idea y ya hay confusión en la mente de los discípulos relacionado con que a Pedro se le dieron las llaves. Y hasta ahorita, 2025, siguen habiendo chistes y dibujos y escenas en las que Pedro te recibe en la puerta del cielo con las llaves, ¿no? Con su llavero celestial gigante. Yo no sé qué tendrá en su llavero Pedro, ¿no? Imagínate no sé, taquería La Gloriosa, ¿no? Su llavero celestial. No tiene nada que ver con esto. Y a Pedro no se le dio ninguna capacidad especial que al resto de los discípulos. Mismo libro, ni siquiera está en otro libro para que tú digas, no, son dos escritores diferentes, hablando sobre cosas diferentes. No, el mismo Mateo que escribió el capítulo 16 y dice que a Pedro le dijo esto, es en el que un par de capítulos después dice, y a todos sus discípulos les dijo esto, ¿sale? Ahora, cuando Jesús está explicando esto y le dice a Pedro, mira, te voy a llamar Pedro, le cambió el nombre, una de las costumbres que tenía Jesús. Le dijo, a ti te voy a llamar Pedro, pero es como un apodo buena onda, un apodo burlándose de él, es un apodo buena onda de decir, tú dijiste esto, cuando yo pregunté, a ti se te va a quedar Pedro, punto, y sigue hablando de otra cosa. Hay otro momento en el que Jesús llama a Jacobo y Juan, los hijos del trueno, Boanerges, ¿no? Y no por eso significó que cada que llovía y sonaban truenos, decían, ahí está Jacobo y Juan. No, era solamente un mote, un apodo relacionado con cosas que ellos decían, o su personalidad, o su forma de ser. En este caso, Pedro dijo algo importante relacionado con piedras. Le dijo, tú te vas a llamar Pedro, punto. Y sigo hablando del tema por el cual los reuní. Y les empieza a hablar de la iglesia. Y les dice, sobre esta piedra, algunos teólogos explican esto de manera muy sencilla, como diciendo, sobre esta afirmación que acabas de hacer. O sea, lo que acabas de decir, que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta afirmación voy a edificar mi iglesia. Y me encanta porque Jesús no dice voy a edificar una iglesia, no dice voy a hacer una reunión. Acuérdate que la palabra eclesia, lo que para nosotros significa iglesia y que relacionamos con cosas religiosas, para ellos era una reunión. Y el Señor está diciendo, sobre este tema voy a edificar mi asamblea. Sobre este asunto se van a reunir aquellos a los que yo estoy llamando. ¿Ok? Y me encanta porque dice mi iglesia. Desde el momento 1 el Señor Jesús está explicando características importantes de la iglesia. Y una de las características más importantes de la iglesia es que le pertenece a Él. Y más adelante en la Escritura vemos que la cabeza es Él. Nosotros somos solo el cuerpo, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Me encanta cómo el Señor, desde el momento 1 en el que Él presenta el concepto de iglesia, de asamblea, nos dice, ustedes me pertenecen, son míos. Y eso nos da una seguridad tremenda, porque no es solamente una reunión vecinal, que casi siempre terminan mal esas reuniones con señoras peleándose entre ellas. No, esta es la reunión del Señor y Él está a cargo de esa reunión, Él es dueño de esa reunión. Y luego dice, ¿para qué está haciendo esta reunión? Y dice que las puertas de los dominios de la muerte no van a resistir a la iglesia. Y jamás me cansaré de usar este ejemplo. Yo jamás he visto una puerta
correteando a nadie. Jamás la he visto. Las puertas están fijas en un lugar, guardando algo, evitando que algo se salga o evitando que algo entre. Las puertas son fijas. Y Jesús dice, las puertas del dominio del infierno o de la muerte no van a resistirla. Entonces, ¿cómo es que una puerta no puede resistir? No sé si has visto al SWAT cuando abren puertas. Esa es la labor de la iglesia, derribar esas puertas. ¿Y qué hay detrás de esas puertas? Pues gente que está aprisionada, que está en los dominios de la muerte. Y la labor de la iglesia es ir tipo SWAT, romper esas puertas, rescatar gente. Y eso es bien interesante porque por mucho tiempo hemos tenido una idea extraña de que tenemos que traer a la gente a la iglesia. Y nos reunimos los domingos y cuando alguien te presenta una situación difícil en su vida, tú le dices, pues ven a la iglesia. Cuando la iglesia no es este lugar, tú eres la iglesia. Yo a veces le pongo un ejemplo a mi esposa, que es algo típico que nos pasa regularmente. Ella es contadora y pues siempre hay gente que cuando se entera que es contadora, pues empieza a preguntar, oye, ¿y cómo le hago con mis declaraciones? Y si hago esto en mi trabajo, ¿no? Y yo ya pues me pongo a checar mi teléfono cuando le están pidiendo asesorías de contabilidad, porque se va a tardar, ¿no? Pero imagínense que mi esposa está escuchando todas las necesidades de estas personas y le dice, pues ¿sabes qué? Tú necesitas un contador. Sería buenísimo que consiguieras un contador. Digo, a veces sí lo hace porque pues ya tiene suficientes clientes y no puede atender a todas las personas del mundo. Pero como si ella no supiera que es contadora y manda a la gente a alguien a buscar contador. Pues a veces hacemos eso como iglesia. En nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo, donde sea, tú conoces gente que la está pasando mal, gente que necesita a Dios. Y a veces nuestro consejo es, híjole, estaría buenísimo que fueras a la iglesia. No, pues ya está en la iglesia porque tú eres la iglesia. Nosotros como creyentes somos la iglesia. Ya estás allí, pues sé iglesia. Tumba esas puertas. Porque la Biblia nos dice y Jesús nos dice que la puerta de los dominios de la muerte no resisten a la iglesia. Y no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, sino porque somos iglesia de Jesús. Entonces tienes que saber eso, tienes que entender eso y vivir como iglesia. Ahora, después de esto, en el versículo 20, Jesús termina la charla. Y mira cómo termina la charla. Les dice, luego ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Pedro era la piedra. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 20? Les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Cristo. En toda la charla, el punto del Señor Jesús fue, yo soy el Cristo. ¿Quién dice a la gente que es? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro habla y le dice, bien dicho Pedro, hasta te voy a poner un apodo para que te acuerdes de este momento. Y luego empieza a hablar de mi iglesia. Sobre esto que les estoy explicando, sobre esto voy a fundar mi iglesia. Y explica, la iglesia es para esto, la iglesia tiene esta capacidad. Y termina la charla diciendo, ¿saben qué? No le digan a nadie aún que yo soy el Cristo. Ese fue el centro de su charla todo el tiempo. Y fue bien importante cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y quiero detenerme un poquito allí porque es importante, ¿quién piensas tú que es Cristo? Y es una pregunta que tú te tienes que hacer constantemente. Y permíteme explicarlo, porque no es como que Él dependa de lo que tú y yo pensamos que Él es. No. Es importante para ti que tú sepas quién es Cristo. Pedro sabía quién era Cristo y por eso le dice, tú eres Pedro. Y ¿sabes qué? Mira, te voy platicando de una vez que tienes esta capacidad en mí, porque ya entendiste esto, porque ya te lo reveló el Señor. Y más adelante los otros discípulos entendieron y les dice, pues también ustedes tienen esta misma habilidad, esta misma capacidad.
Entonces es importante que tú sepas quién es Cristo. Él no va a dejar de ser quien Él es. Acuérdate cuando Moisés le preguntó, ¿y tú quién eres? Él le dijo, yo soy el que soy. Es su esencia, Él no cambia, Él es quien es literalmente. Pero tu vida va a cambiar radicalmente cuando tú entiendas, cuando tú sepas quién es Él y lo conozcas a Él. Es una pregunta que te tienes que hacer constantemente. Entonces, estoy abundando en esto porque la esencia de la iglesia, el concepto de la iglesia, radica en que Él es Cristo, en que Él es Dios, en que Él es aquel que esperábamos y que necesitábamos. Es Cristo, es su iglesia. Primer mención de la iglesia y le llama mi iglesia. Y la esencia de la iglesia es derribar las puertas del dominio de la muerte, porque no nos va a resistir, porque Él es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, eso es lo que a ti y a mí nos tiene que dejar claro. ¿Qué es la iglesia? Diagonal, ¿quién es la iglesia? La iglesia son aquellos que han creído y entendido que Cristo es Dios, que en Él está la vida, que por Él existimos, que para Él fuimos creados y que Él está con nosotros y que nos ama. Esa es la esencia de la iglesia, ¿ok? Ahora, un tema interesante en la práctica, iglesia, es que el Señor nos conoce, el Señor nos diseñó, el Señor nos creó, Él sabe cómo funcionamos. Es como nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿no? Y sabemos cómo piensan, cómo hablan, sus gestos, los conocemos. Y el Señor nos conoce a nosotros. Entonces, cuando el Señor les empieza a hablar a sus discípulos sobre la iglesia y el tema central que es Él, y vemos a través de los evangelios cómo los discípulos se habían quedado como con cierta noción de, no, sí, Pedro tiene algo que nosotros no tenemos, un gafete especial. Se quedó desde allí, lo podemos ver en algunas situaciones que pasaban en los evangelios, lo vemos también en Hechos, pero básicamente era una idea del grupito, ¿sale? No vemos ninguna otra afirmación, ningún otro trato especial, ninguna otra concesión por parte de Dios sobre Pedro, ¿sale? ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? Porque, ¿sabes? Es algo que está en nuestro corazón, en el corazón humano. Siempre hay una necesidad de subir a otros a un peldaño. Bien interesante que el Señor antes le hablaba al pueblo de Israel directamente, a través de profetas, ¿sale? Y fue el pueblo el que le dijo al Señor, no, es que esto de estar escuchando a un hombre al que tú le hables, pues está como muy pesado. ¿Por qué no nos das un rey como a las otras naciones? Y fue cuando empezó a surgir este tema de los reyes entre el pueblo de Israel, pero no fue el diseño de Dios. Y en la iglesia vuelve a pasar. O sea, el Señor tiene un diseño de cómo la iglesia funciona, pero nuestra tendencia humana es decir, ¿sabes qué? No, ponme a alguien arriba de mí. O sea, necesito que alguien esté en un pedestal arriba de mí para que funcione. Yo creo que funcionaría mejor, Señor. Mira, en mi empresa así es, en mi trabajo así funciona. Hay un supervisor, está el supervisor de los supervisores, está el gerente de los supervisores y luego está el jefe. Así funciona mejor, Señor. Entonces, por alguna razón, la iglesia empezó a hacer esto a través de los centurios, a través de los siglos. Y hemos llegado a un diseño de iglesia distinto al que Jesús hizo. Es algo que vamos a estar viendo poco a poco en esta serie de predicaciones sobre la iglesia. Pero yo quiero llevarte a un pasaje que honestamente no estaba en mis notas, pero el Señor me despertó hoy temprano y quiero que vayas conmigo a Mateo 23 del 8 al 12. Seguimos en el mismo libro, con el mismo escritor. Mateo 23 del 8 al 12. Es más, vamos a leer desde el 5. Aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos acerca de cómo funcionan
los fariseos y los escribas. El grupo de personas que en teoría estaban a cargo de acercar a la gente a Dios. Y mira cómo los describe el Señor Jesús. El que está hablando aquí es Jesús. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras, escritas en anchas cintas, y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí o maestro. Pero no permitan que a ustedes les llamen rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No sé si habías leído esto con calma. El Señor Jesús en este fragmento dice cosas bien importantes, literales, planas, simples y llanas. Por alguna razón, iglesia, hay ciertas cosas que nosotros decimos, mira, sí lo dijo el Señor Jesús, pero nosotros tenemos otra idea y va a funcionar mejor. En estos tiempos funciona mejor esto, ¿no? Pero aquí lo que Jesús está diciendo, a mí me confronta, me mueve el tapete, o al menos me hace quedar con cara de ¿what? Cuando veo lo que hacemos respecto a lo que Él dijo. Esto lo dijo Jesús, quien conoce la psicología humana, quien conoce el espíritu humano, que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Los que me conocen saben que yo siempre me resisto a los títulos, ¿no? Es una cosa que yo desde pequeño vi aquí y me confrontó. Yo desde pequeño conocí iglesias cristianas. Nunca fui miembro como tal, iba pues porque tenía que ir, pero me tocó ver muchas formas de hacer las cosas. Y quiero ser sincero con ustedes, el Señor me ha llamado y me ha llevado a amar a la iglesia toda, porque Él la ama. Como yo les decía hace rato, somos sus hijos, independientemente de cómo nos portemos, somos sus hijos, y Él nos ama a todos por igual, ¿okay? Y nos ama porque somos sus hijos, no porque seamos bien portados. Pero tenemos que aprender y entender que hay cosas que el Señor nos ha pedido y nos ha dicho, y hay cosas que nosotros hemos hecho y decidido, ¿ok? Ahora, no todo lo que es distinto a lo que el Señor dijo necesariamente es pecado. Hay cosas que simplemente son mala idea, o que son un hábito que te va a complicar las cosas. Vemos que el Señor en la iglesia toda, ahorita vamos a hablar de eso, está haciendo cambios, porque el Señor quiere hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y hay un montón de palabras en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que habla de un vino nuevo, de cosas nuevas. Y dice, ¿qué no ven que estoy haciendo nuevas cosas? El Señor hace cosas nuevas, no cosas contradictorias, pero cosas nuevas. Y hay veces que nosotros nos aferramos a la forma antigua de que se estaban haciendo, porque ya nos la sabemos. Señor, llevo 30 años haciéndolo así, ¿por qué sales con estas novedades ahorita? Y no son novedades, esto está escrito desde hace miles de años, pero el Señor siempre está regresando a su iglesia al punto, como aquí que ellos estaban hablando de lo que ellos dicen y el Señor los regresa al punto. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? O como cuando les estaba hablando del Espíritu Santo, que va a venir el Espíritu Santo y van a tener este consolador, porque yo me voy a ir, y ellos le preguntan, Señor, ¿y es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor los regresa y les dice, a ver, ¿eso no les toca a ustedes conocer esos tiempos?
pero va a venir poder sobre ustedes cuando venga el Espíritu Santo. El Señor nos conoce y sabe que nos distraemos y nos regresa siempre. Entonces, honestamente, mi opinión personal es que la iglesia se ha distraído por miles de años acerca de una forma de hacer iglesia que no necesariamente es pecado, pero puede ser un distractor y puede ser un odre viejo sobre el cual el Señor no puede derramar vino nuevo. ¿De qué te hablo? Que Jesús aquí claramente está diciendo, mira, no permitas que nadie te llame maestro, y no permitas que nadie te llame padre, y no permitas que nadie te llame guía. No sé si sabes lo que significa leader en inglés. Es guía, ¿sale? La iglesia tiene funciones, ¿ok? Eso es un hecho. Tenemos puestos para funcionar como iglesia. Pero una cosa son las funciones y otra cosa son los títulos. No sé si entiendes la diferencia. Por ejemplo, tenemos una cafetería ahí en la segunda nave, ¿no? No sé si ya él anda aquí o ya ande preparando el café. Pero ¿cómo les llaman a los que preparan el café? Baristas, ¿no? Ok. Entonces imagínense que la función que hace Yael es ser un barista en la cafetería. Pero en el momento en el que él empieza a hacer esa función, yo dejo de llamarle Yael. Y ahora es barista Yael. Tú dices, pues es Yael, ¿no? Y además es tu hijo. Imagínense que Jorge le empieza a decir barista Yael. O Oscar, Oscar, toca el teclado, ¿no? Entonces desde que Oscar toca el teclado ya no le voy a decir Oscar. Ahora va a ser tecladista Oscar. No, o sea, es su función, pero no es que ahora se llame así. No sé si ves a dónde voy. En la iglesia dice la Escritura que Jesús mismo designó a unos pastores, evangelistas, profetas, maestros, ¿no? Pero son funciones, hermanos. No son títulos, no son posiciones superiores. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque un problema que tenemos a nivel global es que la iglesia la hemos malinterpretado y pensamos que la iglesia son especialmente o incluso únicamente los que están en el staff, los pastores, los evangelistas, los que profetizan, los que hacen milagros, los que tienen algún tipo de don o habilidad espiritual. No, son funciones, y en la Escritura una y otra vez nos dice son funciones, son un solo cuerpo, el ojo no es más importante que la mano. Entonces, en mi opinión, y a partir de lo que yo veo aquí, porque es Jesús literalmente hablando y dice, no permitas que te llamen maestro, no permitas que te llamen padre, no permitas que te llamen guía. Y tú puedes decir, Paco, ay, por favor, no seas exagerado, hombre. Dile a Jesús, está aquí en Mateo, ¿qué era? 23, Mateo 23. Ahora, no malentiendas. Claro que hay pastores, claro que hay profetas, claro que hay maestros, claro que hay tecladistas, claro que hay baristas, claro que hay anfitriones, pero no es un título, es nuestra función, iglesia. Los pastores no son más importantes que tú. Los pastores no son más espirituales que tú. Los pastores no tienen más acceso a Dios que tú. No tienen concesiones especiales como a Pedro, que le dieron las llaves. No, más adelante les dice, ustedes, les aseguro que ustedes, todo lo que ustedes aten, ustedes, iglesia. Yo me voy a resistir hasta la muerte al título. Y se los pido de manera personal. Es una petición personal a partir de lo que yo leo en Mateo 23. A mí díganme Paco, ¿sale? No me llamo pastor Paco. ¿Funciono como pastor en la iglesia? Claro que sí, y gracias a Dios por la confianza que nos da, pero soy Paco, ¿sale? ¿Por qué? Porque esta costumbre es una costumbre humana, no es pecaminosa, pero nos puede distraer. Cuando posicionan a alguien como pastor, cuando le asignan la función de pastor, ya le empiezas a hablar de usted. Tengo amigos acá
cotorreamos así, de repente cambian algunas cosas y ahora soy pastor Paco. No, no es sano. O sea, entiendo el cotorreo y los que me conocen saben que me encanta bromear. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón, porque cuando tú haces eso, inconscientemente o conscientemente pones a las personas en un pedestal superior a ti y en una responsabilidad superior a ti. Incluso empiezas a pensar, mira, yo no haría esto si fuera pastor. O mira, Señor, te prometo que cuando yo sea líder de un grupo, ya voy a dejar de hacer esto. Y el Señor nos da la misma confianza y la misma responsabilidad a todos. De hecho, la Escritura nos dice, sométanse unos a otros. ¿Okay? Y aquí Jesús literalmente está diciendo, todos ustedes son hermanos, todos ustedes son iguales. Entonces no caigas en el engaño de esta pirámide eclesiástica en donde los apóstoles son super top y están obligados a ser más espirituales que tú, donde los pastores les tienes que hablar de usted porque ellos traen una unción especial. Aunque traigan una unción especial, es del Señor, no tiene nada que ver con ellos, es gracia pura. Entonces tenemos que romper esas costumbres, no necesariamente pecaminosas, pero pueden ser distractores, ¿sale? Entonces, soy Paco para los cuates. Lo que sí es que la Escritura hay una vez donde Jesús mismo, le empezaban a hacer la barba y le decían, oh, rabí. Y Jesús los para en seco y les dice, ¿por qué me dices maestro si no haces lo que yo digo? ¿No? Entonces mira, si tú quieres honrar a uno de tus pastores, a uno de tus líderes, hónralos con amor, con obediencia, intercediendo por ellos, sumando en lugar de restar, ¿sale? De esa forma lo honras, no como un título, no diciéndole, oh, apóstol fulano. Es apóstol y gracias a Dios por eso, y le ha costado su chamba y su fidelidad, pero es gracia pura, no es mejor que tú, no es más espiritual que tú, el Señor no lo ama más que a ti, ¿ok? Entonces es una cosa que tenemos que cambiar como iglesia. Y termino este punto con este asunto, en Hechos 9:5, cuando el Señor Jesús, el creador de todo lo que existe, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, aquel por el cual todas las cosas existen y subsisten, se le presenta a Pablo. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Mira la respuesta de Jesús. Le dice, yo soy Jesús, no más, ¿sale? Vamos a ir viendo en los próximos domingos que los ministerios de los que hablan Efesios, pastores, profetas, maestros, en realidad son cualidades de la personalidad de Jesús, ¿ok? Y es la forma en la que Jesús busca formar su corazón en la iglesia. Pero en este caso Jesús le hubiera dicho, yo soy el pastor, maestro, profeta, evangelista y apóstol Jesús. Imagínate de qué hay que acabar de decir todas sus funciones, todas sus cualidades. No, dice, soy Jesús y es el creador de todo lo que existe, ¿ok? Quiero abordar un último tema y es el asunto de que el término iglesia tiene dos implicaciones, dos significados principales. Uno de ellos es la iglesia global y otra es la iglesia local. ¿Me escuchaste? Cuando en la Biblia vemos que habla de la iglesia global y habla de la iglesia local. La iglesia global, en resumen, son todos los creyentes en Jesús, de todos los lugares, de todos los tiempos. Todo eso es la iglesia del Señor. Y vamos a ver algunos versículos en donde se refiere a esta iglesia global. Vamos a ir a Hechos 2:41. Si me los ponen en la pantalla sería buenísimo. Si quieres, míralos en la pantalla, solamente para que veas que es cierto. Anótalos por si quieres verificar en tu casa. Hechos 2:41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. En Efesios 1:22 dice esto, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la ¿qué? La iglesia. Está hablando de la iglesia global. Efesios 3:10
El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia, o sea, por medio de ti, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. En Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Está hablando de la iglesia global, ¿sale? Pero hay otro entendimiento, otro significado de la iglesia, y es la iglesia local. Y quiero que veas a tu alrededor. Esto es una iglesia local. Y vamos a ver cómo en la Escritura nos habla también de esto, de esta implicación de la iglesia. Vamos a ir a Mateo 18:17. Ese sí me interesaría que lo buscaras en tu Biblia si la tienes. Mateo 18:17. Este es Jesús, nuevamente Jesús hablando, y está explicando cómo resolver conflictos en la iglesia, y vamos a tener una predicación específica sobre eso. Pero quiero que veas esto. Dice: ya después de varias etapas que una persona no quiere como modificar su conducta inadecuada, dice: si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Ahí se fue gacho contra los del SAT, pero bueno, fue Jesús, reclámenle a él. Quiero que veas esto, porque dice: cuando hay un conflicto y no lo han logrado resolver primero uno a uno, y luego dice: resuélvanlo con testigos, ya son casos extremos donde alguien se empecina en no hacer lo correcto. Dice: entonces díselo a la iglesia. Obviamente no está hablando de la iglesia local. Imagínate que alguien pues se pone necio en algo y tú tienes que avisarle a toda la iglesia, o sea, toda la iglesia global. No es como Jesús aquí no sabía que su iglesia iba a crecer tanto y decir: ay, es que no, muchachos, yo cuando se los dije pensé que nomás nos íbamos a quedar nosotros 12. No, pues el Señor es el Señor, conoce todos los tiempos y para Él no hay pasado ni futuro. Él sabía que en 2025 iba a haber montones y montones de cristianos en diferentes países. Entonces está haciendo la alusión a la iglesia local. Es un asunto que hay que resolver en la iglesia local. No se lo vamos a contar a todas las iglesias de Querétaro, ni a todas las iglesias del país. No, está hablando de tu iglesia local, ¿sale? Vamos a ir a Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Oye, Paco, ¿no? Que tú decías que no hay pastores y maestros y profetas. No, si hay la función, ¿sale? Esa es la función que ellos cumplían, pero no es un título como tal porque tengas que idolatrar. Está hablando de que en esa iglesia ellos cumplían esa función, era una iglesia local. En otras iglesias ni los conocían, pero en esta iglesia ellos cumplían esta función. Hechos 14:23. Cada iglesia nombró líderes religiosos. Oye, Paco, ¿no que no había líderes? No, sí hay líderes, pero no es un título que tengas que estar acariciando, idolatrando, es una función, ¿sale? Pero dice que en cada iglesia nombraron a sus líderes. Es importante el liderazgo, es importante para que funcione, pero no eran los mismos líderes en todas las iglesias, era algo local, algo específico. Y esta me encanta. Estoy seguro que a Andrés le va a encantar cuando vea esto. Romanos 16:1. Dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. No era este. Bueno, pero aquí también habla de la iglesia de Cencreas. Les platico, Cencreas era un puerto en una ciudad. O sea, había un par de puertos. Este puerto era uno en específico, y en ese puerto, en esa zona, había una iglesia. El que le va a encantar a Andrés es el 16:5, 4 versículos abajo. Dicen: saluden igualmente a la iglesia que se reúne ¿en dónde? En la casa de ellos. Es una iglesia que se reunía en una casa.
Sí, ese grupito, no sé cuántos hayan sido, 4, 5, 20, no sé qué tamaño de casa era, no sé si era una super hacienda donde se reunían 400 personas, pero hayan sido 4 o hayan sido 400, eran una iglesia. Dice, la iglesia que se reúne en casa de ellos. Había otras iglesias que se reunían en otros lugares, otras que se reunían en el puerto, eran iglesias, ¿ok? Pero todas esas iglesias, plural, forman parte de la iglesia global. Pero el punto aquí es que hay una iglesia local, y parte de lo que vamos a estar aprendiendo y estudiando en la Escritura es que hay indicaciones precisas para la iglesia local. Hay indicaciones precisas para la iglesia global. Hay cosas que tenemos que seguir todos como iglesia global y hay cosas específicas para tu congregación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Que tú eres la iglesia. Quiero que voltees a tu alrededor y esta es tu iglesia, que forma parte de la gran iglesia, pero esta es nuestra iglesia, este cuerpo, este grupo de personas. Y hubo un tiempo en el que nos reunimos en Canaco y era la misma iglesia, ¿sale? Y si el Señor en algún momento nos lleva a otro lugar, vamos a hacer la misma iglesia. Y ahorita va a haber un actuar de parte de Dios a través de algunos hermanos de nuestra iglesia que van a abrir iglesia en casa y sigue siendo la iglesia. Es una iglesia, hermanita de nuestra iglesia, pero formamos parte de la gran iglesia. El domingo pasado tuve la bendición de ir a predicar a la iglesia de San Juan del Río. Y es bien interesante porque creemos en el mismo Dios, cantamos hasta las mismas canciones, leemos la misma versión de la Biblia, pero ellos tienen su personalidad, su forma de ser. Y es bien interesante ver, es como conocer primos de otras ciudades, ¿no? Que tienen su acento, es familia, pero es distinto, pero todos somos parte de la misma iglesia. Quiero que te pongas de pie, porque todo esto, toda esta serie que vamos a estar viendo, nace en una palabra de Dios específicamente para nuestra iglesia. Y te la quiero entregar. El Señor me ponía en el corazón hace 4 domingos, que hay personas en nuestra iglesia que no se sienten parte de la iglesia, que viven en una situación alrededor de la iglesia. Incluso hasta te congregas regularmente, pero no te sientes parte primordial de la iglesia. Y puede haber un sentir en nosotros de que la iglesia son los pastores, los líderes de los grupos, los que tocan y los que cantan. Ellos sí, porque están funcionando y están haciendo algo. Yo pues nada más vengo, o lo que hago es muy pequeño en tu opinión. Eso es una mentira del diablo. La iglesia somos todos los que hemos creído que Jesús es el Cristo. Te pido que cierres tus ojos en tu lugar y no reacciones a una predicación, sino reacciones a lo que Jesús dijo. Jesús nos llamó su iglesia. Y en donde estás, empieza a hablar con el Señor y dile, incluso si tienes la pregunta, dile: Señor, ¿en serio? ¿En serio yo soy tu iglesia? ¿En serio tú me amas así? ¿En serio tú quieres que yo sea parte de tu cuerpo? Empieza a hablar con el Señor. Y si te sientes parte de la iglesia, pero te has sentido medio distraído, medio frío, medio desconectado, empieza a decirle al Señor: Señor, no me quiero sentir lejos, no me quiero sentir apartado, soy tu iglesia, tú pagaste por mí, tú me amas igual que a un apóstol, tú me amas igual que a un profeta, para ti soy tan iglesia como cualquier otro creyente. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta congregación. Señor, te doy gracias por cada hombre y mujer que está en este lugar. Señor, te doy gracias por cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven que está aquí, Señor. Padre, porque tú nos amas igual a todos. Señor, delante de ti no hay gafetes especiales.
Delante de ti no hay pedestales, delante de ti todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y por eso te alabamos hoy, Señor, porque nadie podría estar de pie delante de ti si no fuera por tu gracia y tu misericordia. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú visites el corazón de cada persona que está aquí, Señor, de cada creyente que está aquí, Señor, y muéstrale lo que con palabras humanas no podemos explicar. Muéstrale que es tu hijo, que es tu hija, que es parte importante de la iglesia para los propósitos específicos que tú nos has dado como iglesia local. Muéstrale, Señor, que el hecho de que esté aquí no es un accidente, no es una coincidencia, sino que tú has movido cosas, Señor, para acercarle, para conectarlo a una visión, para conectarlo a un propósito. En el nombre de Jesús, yo voy contra cualquier mentira del diablo, cualquier engaño que el diablo ha puesto en pensamientos o corazones que se sientan descalificados, que se sientan insuficientes. Son mentiras del diablo. La palabra dice que para el Señor somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Señor, nos aferramos a tu palabra y a lo que tú dices de nosotros, Dios. Rechazamos cualquier engaño del enemigo, rechazamos cualquier depresión emocional, cualquier engaño que nos haga apartarnos, sentirnos ajenos. Lo cancelamos en el nombre de Jesús y ponemos en lugar de sus pensamientos la certeza de que somos hijos amados, de que hemos sido salvados con un propósito y tú nos tienes aquí con propósitos claros, con funciones específicas que otra persona no puede hacer como nosotros las haríamos, porque tú nos diseñaste especialmente, con cualidades únicas. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí, a todos los que han tenido sus dones adormitados, aquellos que han estado desconectados de su ministerio, de aquella tarea que tú les has encomendado. Los bendigo en el nombre de Jesús y oro porque un fuego de tu Espíritu Santo incendie sus corazones, queme toda mentira, Señor, y pongas una pasión en ellos por bendecir a la iglesia local y juntos sumarnos a la iglesia global que te está honrando y exaltando tu nombre junto con toda la creación, Señor. Padre, bendigo al grupo de liderazgo en esta iglesia, a los pastores, a los profetas, a los maestros, a los apóstoles, a los evangelistas, aún los que aún no están y que tú has de traer, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por sus vidas, Señor. Honramos su ministerio, honramos la función que ellos hacen, Señor, y nos sumamos para que les sea fácil hacer su función. Señor, guárdanos de entorpecer la función del cuerpo. Señor, ayúdanos a ser humildes, a someternos unos a otros y edificarnos unos a otros. Te pido, Señor, que tú quebrantes cualquier estructura, cualquier paradigma, cualquier engaño que no venga de ti, Señor. Cualquier cosa que no venga de ti, échala al suelo y permítenos ser como niños que aprenden, como niños que siguen tu voz y que creen en lo que tú estás diciendo. Señor, gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por cada persona que tú nos has confiado. Señor, queremos todos juntos, como decía Elías, Señor, que nadie se pierda. Queremos todos juntos hacer aquello para lo que tú nos has llamado, Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la iglesia, gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra hoy, Señor. Amén. Pues